Mis padres se rieron con esa sonrisa que siempre tenía un poquito de burla y dijeron, nunca vas a ser tan bueno como tu hermano. Yo me paré, respiré hondo y respondí firme, entonces díganle que pague todas las cuentas. Yo ya no voy a mandar más dinero. Mi mamá se quedó completamente impactada, como si le hubiera caído un balde de agua fría. ¿Qué dinero? Nunca recibimos ni un solo dólar de ti. Me llamo Max. Tengo 28 años, soy el hijo mayor, el que siempre intenta mantener todo en orden, el que guarda las pilas de repuesto y algo de dinero de emergencia en una bolsita de plástico. Soy puntual, siempre pago mi renta a tiempo, llego temprano a todos lados y hasta llevo sillas plegables a las reuniones familiares porque siempre se acaban. Si le preguntaras a mis padres cómo me describirían con una sola palabra, dirían responsable. Si pidieras una segunda palabra, seguramente dirían tranquilo. Mi hermano menor, Cole, es todo lo contrario. Es la estrella de cada historia familiar, el que juega fútbol y tiene una sonrisa que hace que los meseros le den postres gratis. Es el hijo del que mis padres no dejan de presumir. Cada actualización familiar se convierte en un resumen glorioso de Cole, nuevo trabajo, nuevo carro, un amigo que conoce a alguien importante. Lo dicen como si fueran palabras mágicas que prueban que estamos bien como familia porque Cole brilla. Yo solía bromear diciendo que yo era la música de fondo mientras Cole era el cantante principal. Pero esa broma dejó de ser graciosa alrededor de los 22 años, cuando yo trabajaba turnos dobles y aún llegaba a arreglar el wifi. Cambiar las bombillas y hacer cualquier cosa que mis padres no podían porque a papá le dolía la espalda y mamá no debería subirse a la escalera. Nunca me preguntaban cómo estaba. Siempre me preguntaban qué podía hacer. Hace 2 meses estábamos todos en la mesa del comedor de mis padres, celebrando el cumpleaños de mamá. La casa olía a limpiador de limón y a pollo rostizado, un olor que me recordaba a mi infancia, a esas tardes donde la familia se sentaba junta aunque no todo fuera perfecto. Yo estaba ahí, como siempre, haciendo lo que se suponía que debía hacer, mientras todos aplaudían a Cole y sus logros, como si su brillo fuera la luz que iluminara toda la casa. Yo simplemente respiraba, escuchaba, sonreía por cortesía y seguía cumpliendo con lo que nadie me pedía decir gracias por hacerlo. Papá traía puesta la polo buena, esa que siempre se pone en ocasiones especiales. La tía Rita no dejaba de acomodar las flores una y otra vez, como si moverlas del lugar fuera a hacer que la habitación se viera más elegante o más rica. Yo traje un pastel de zanahoria de la pastelería. A mamá le encanta el que tiene el glaseado grueso de queso crema, ese que siempre se come con una sonrisa. Cole llegó tarde, como siempre, sin postre, sin tarjeta, solo con su sonrisa y con una historia de casi haber conocido a alguien de una startup. Todos rieron como si acabara de ganar un premio enorme, y yo me sentí en el fondo de la escena, observando cómo todo giraba alrededor de él. Nos sentamos a la mesa. Mamá empezó a abrir los regalos. Una bufanda de la tía Rita. Una vela de la esposa del compañero de trabajo de papá. Cole entregó una cajita pequeña. Un par de aretes. De plata de verdad, dijo guiñando el ojo. No mencionó quién los había pagado. Mamá se quedó boquiabierta, como si le hubieran entregado la luna en sus manos. Yo no sé por qué esperaba un gracias por el pastel. Eso fue culpa mía. Entonces papá se sirvió más vino, me miró y lo dijo con esa sonrisa que pretendía ser graciosa. ¿Sabes, Max? Nunca vas a ser tan bueno como tu hermano. Se rió como si fuera un chiste inocente. Mamá también se rió. La mesa se unió a la risa. Cole rió más fuerte que todos. Pero yo no escuché un chiste. Lo escuché como una sentencia. Dejé el tenedor en el plato. Sentí mis mejillas arder desde adentro de mi cabeza. Empecé a contar mentalmente. 11 meses cubriendo la electricidad del año pasado cuando a papá le redujeron las horas. 31 llenados de gasolina porque el coche de mamá solo necesitaba un poquito de ayuda. 22 transferencias etiquetadas como supermercado porque el refrigerador estaba vacío. Todo mientras tu hermano estaba entre cheque y cheque. Conté cada cosa como si fueran respiraciones, una tras otra, tratando de no explotar ahí mismo en la mesa. «Guau», dijo la tía Rita, mirándome, sin entender del todo la tensión que se respiraba. Yo solo asentí, pero por dentro sentí que todo el peso de los últimos años, todo mi esfuerzo invisible,
Estaba colapsando sobre mí mientras la familia seguía aplaudiendo y riendo alrededor de Cole. El hijo que siempre brillaba sin esfuerzo. No te pongas sensible, cariño. No estaba llorando. Estaba en mi mundo, como desconectado de todo. En ese silencio, mamá agregó suavemente, solo queremos que seas más ambicioso, nada más. Alcancé mi vaso de agua. Tembló un poco en mi mano. Me dije a mí mismo, trágalo. Sonríe. Haz un chiste. Mantén la paz, porque eso es lo que siempre hago. Pero entonces la tía Rita se volteó hacia Cole y dijo, tú realmente eres el hombre de la familia. Y mamá asintió con la cabeza. Se escuchó una pequeña risa del lado de papá. Él es en quien podemos confiar. No sé por qué, pero esas palabras me atravesaron como un filo. La palabra confiar me golpeó fuerte. Tocó esa parte de mí que lleva hojas de cálculo con fechas de pago, transferencias bancarias y recibos. Esa parte que recuerda números de cuenta, contraseñas de Wi-Fi y hasta el modelo exacto del filtro del refrigerador. No dije ni una sola palabra. Ayudé a recoger los platos, empacar las sobras, limpiar la barra de la cocina. Todo de manera automática, como siempre. Cuando fui por mi chaqueta, mamá me abrazó sin mirarme a la cara y susurró, intenta no sentir celos de tu hermano. Al salir, Cole me dio una palmada en el hombro. No te lo tomes personal, amigo. Afuera, la luz del porche parpadeaba suavemente. Me quedé debajo de ella, llaves en mano, escuchando sus risas a través de la ventana. Todo parecía lejano, como si estuviera observando desde afuera y no participando. Pensé en la notificación de mi celular esa mañana, esa que me recordó otra vez todo lo que estaba pendiente, todas las cuentas que debía cubrir. Todas las cosas que hacía en silencio para que la vida familiar funcionara sin que nadie lo notara. Sentí un nudo en el estómago y un peso en los hombros, ese tipo de peso que no se quita con un simple abrazo ni con palabras bonitas. Me quedé un momento más ahí, respirando el aire frío de la noche, viendo cómo la luz de la casa iluminaba la sonrisa de Cole a través de la ventana. Mientras yo me preguntaba cuándo dejarían de confundir responsabilidad con cariño y esfuerzo con invisibilidad. Caminé por la acera, sintiendo como la brisa de la noche se mezclaba con el calor que aún me ardía en la cara. Cada risa que escuchaba desde la ventana se clavaba como pequeñas agujas en mi pecho. Recordé todos los momentos en que yo había estado ahí, haciendo todo lo que nadie notaba, arreglando la fuga del lavabo, cargando bolsas pesadas del supermercado, revisando que las luces no se quedaran apagadas. Asegurándome de que todo funcionara mientras todos celebraban la vida de Cole. Me detuve un momento y miré las luces de la calle, parpadeando como si quisieran decirme algo. Pensé en cada transferencia de dinero, cada gasolinazo, cada recibo archivado y cada favor silencioso que había hecho. Todo sumaba más que cualquier regalo o sonrisa de aprobación. Pero ahí estaba yo, en el porche, sintiéndome invisible mientras Cole recibía elogios como si el mundo entero girara solo a su alrededor. Saqué mi celular y miré la notificación de la mañana. Era un recordatorio de pagos, de cuentas pendientes, de todo lo que yo mantenía a flote. Por un instante, sentí una mezcla de rabia y tristeza, pero también algo extraño, una claridad que nunca había sentido. Me di cuenta de que mi valor no dependía de los aplausos de nadie, ni de las comparaciones constantes. Cada acción silenciosa, cada sacrificio, cada esfuerzo que nadie veía, eso era mi poder. Respiré hondo y cerré los ojos. Recordé los años de ser el responsable, de cumplir siempre, de no quejarme aunque me sintiera agotado. Recordé que la verdadera fuerza no siempre se ve, no siempre recibe felicitaciones, pero sigue sosteniendo todo a su alrededor. Esa noche, bajo la luz parpadeante del porche, supe que no podía seguir comparándome con Cole, porque mi camino era diferente. Mi valor estaba en todo lo que hacía sin esperar nada a cambio, y eso era suficiente. Finalmente abrí los ojos, metí las llaves en el bolsillo y respiré una vez más. No era rabia lo que sentía, ni celos, sino una especie de determinación silenciosa. A partir de ese momento, prometí que mis esfuerzos serían para mí, no para que otros los reconocieran. Caminé hacia mi auto, con la espalda recta y la mente clara, listo para enfrentar todo lo que viniera, con la convicción de que yo también podía brillar, a mi manera, en mi tiempo.
Le había enviado a mamá $220 para la despensa. Lo hice sin pensar, como siempre lo hacía, de manera automática. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mamá: te amamos. Trae toallas de papel la próxima vez. Se nos acabaron. Nada de emoji de corazón. Nada de gracias. Solo una lista. Manejé de regreso a casa en completo silencio, escuchando solo el sonido del motor y mis propios pensamientos. Guardé la caja de pastel de zanahoria en el refrigerador, aunque ya estaba medio vacío. Me senté en el sillón y abrí la carpeta de recibos en mi correo electrónico, esa que llevo construyendo años como un hobby extraño y obsesivo. Marcas verdes junto a los números: $80, 115, 400, 900. Todo se mezclaba en un borrón de cifras y obligaciones. A la mañana siguiente, papá me llamó y dejó un mensaje de voz que no contesté. Oye, chiquillo, no seas dramático. Bromas familiares. Lo escuché 2 veces. Luego abrí la aplicación del banco y comencé a desplazarme, y desplazarme, y desplazarme. La pantalla era un río interminable de transferencias, pagos, cuentas cubiertas. Meses de trabajo silencioso que nadie parecía notar. Esa noche, me di cuenta de que la broma, en realidad, había sido para mí. Cada gracias no dicho, cada sonrisa ausente, cada reconocimiento que nunca llegaba, todo había sido parte de un juego que yo había tomado demasiado en serio. Y justo en medio de esa realización, mientras revisaba la fecha de una transferencia etiquetada como servicios, mi pantalla se iluminó con una notificación de chat grupal: cena familiar domingo, 6 de la tarde. No se te olvide, escribió mamá. Me quedé mirando las palabras durante mucho tiempo, sintiendo algo dentro de mí inclinarse, como si un pequeño equilibrio se rompiera y me obligara a enfrentar lo que siempre había estado evitando. Recordé todas las veces que había sido el que sostenía todo, el que trabajaba sin pedir nada a cambio, el que llenaba vacíos, el que pagaba cuentas y arreglaba problemas mientras todos los demás se divertían. La idea de la cena familiar me pesaba y me atraía al mismo tiempo. Sabía que volvería a ver las sonrisas de aprobación solo para Cole, las bromas familiares que nunca incluían mi esfuerzo, y los elogios que llegaban por cosas que yo nunca había hecho. Pero también sentí una chispa, un destello de algo que no había sentido antes, la posibilidad de mirarlo todo con claridad, de reconocer mi propia fuerza, aunque nadie más lo hiciera. Me recargué en el respaldo del sillón, las manos temblando un poco, respirando profundo. Pensé en todas las transferencias, todos los recibos, todos los sacrificios, y en cómo hasta ahora había dejado que definieran mi valor por la reacción de otros. Y por primera vez, decidí que eso cambiaría. Que mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo, serían para mí, para mis metas, y no para mantener la ilusión de que alguien más lo notara. Afuera, la noche estaba tranquila, la luz de la calle parpadeaba suavemente, y por un momento, todo parecía posible. Me levanté, cerré el correo, guardé el teléfono y miré el calendario. La cena familiar estaba ahí, inevitable, pero algo dentro de mí había cambiado, ya no era solo el que sostenía todo en silencio. Esa vez, iba a entrar con la cabeza en alto, sabiendo que mi valor no dependía de aplausos, ni de comparaciones, ni de bromas familiares. Pasaron las horas y la noche se volvió más silenciosa. Me quedé revisando mi celular una y otra vez, viendo las notificaciones familiares, los recordatorios de cuentas pagadas, las transferencias completadas y los mensajes que nunca decían gracias. Sentí un peso extraño, una mezcla de frustración y claridad. Por primera vez, empecé a ver todo desde afuera, como si estuviera observando mi vida a través de una ventana invisible. Recordé todas las veces que había estado ahí sin que nadie lo notara, pagando la luz cuando papá no podía, llenando el tanque del carro de mamá cuando se olvidaba, comprando comida para la despensa aunque nadie dijera nada. Cada pequeño esfuerzo se había acumulado como una montaña silenciosa sobre mis hombros, y esa montaña ahora me pesaba de manera diferente. No era culpa mía, pero sí era mi realidad. Pensé en Cole. Siempre el centro de atención, siempre el que recibía elogios sin esfuerzo, siempre el que brillaba sin cargar nada sobre sus hombros. Pero en esa noche fría, bajo la luz de la calle, entendí algo: mi valor no dependía de la comparación, ni de su brillo, ni de lo que otros pensaran. Mi valor estaba en todo lo que había hecho en silencio,
en todo lo que había sostenido sin pedir nada a cambio. Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana. Miré la calle vacía, la luz parpadeante del farol y sentí una especie de calma extraña. Era como si, por primera vez, pudiera respirar sin cargar con la necesidad de aprobación de nadie. Todo lo que había hecho, cada sacrificio, cada esfuerzo silencioso, tenía sentido por sí mismo, no porque alguien lo reconociera. Tomé mi chaqueta y mis llaves, me detuve un instante, respiré hondo y pensé en la cena del domingo. Iba a ser inevitable ver a todos de nuevo, escuchar las risas, ver los elogios hacia Cole. Pero algo había cambiado en mí, ya no iba a entrar como el que siempre sostiene todo. Iba a entrar con la cabeza en alto, consciente de mi propio valor, de todo lo que he hecho y puedo hacer. Mientras cerraba la puerta y caminaba hacia el auto, sentí un pequeño fuego dentro de mí, una determinación silenciosa que nunca había sentido antes. Esta vez, mi esfuerzo no iba a ser invisible, aunque otros no lo vieran. Esta vez, mi fuerza no dependía de aplausos ni comparaciones. Esta vez, era mía. Y mientras encendía el motor y las luces de la calle iluminaban el camino frente a mí, pensé en todas las pequeñas victorias que había acumulado a lo largo de los años. Cada pago hecho, cada problema resuelto, cada momento de paciencia, todo eso era mío, y finalmente lo sentí como algo poderoso, algo que nadie podría quitarme. El dinero empezó cuando tenía 21 años y pensaba que ayudar era lo que los hijos buenos hacían. Papá me llamó un enero después de una tormenta de nieve. Las cuentas de luz vinieron un poco altas este mes, ¿nos puedes prestar $120? Te lo pago el viernes. No me pagó el viernes. Nunca me pagó, pero sí volvió a pedirme dinero en febrero, estamos cortos para la gasolina. Solo hasta el día de pago. Y luego en marzo, la despensa. Tu mamá está tratando de estirar el presupuesto. Yo trabajaba en un escritorio de soporte técnico, ganando $17.50 la hora. Vivía en un estudio con una mesita coja y un sillón que había encontrado en Facebook Marketplace. No tenía mucho, pero podía dar $50 aquí, 75 allá. Me sentía bien siendo útil. Me decía a mí mismo que estaba construyendo confianza, que eso era lo que hacían los hijos responsables. A los 24 años, ya no era prestar un poco. Se volvió una rutina. Cada primero del mes, $300 etiquetados como servicios. Cada tercer domingo, $80 para gasolina. Miércoles al azar, de $40 a $100 para la despensa. Sumaba alrededor de $650 al mes, durante casi 4 años. Algunos meses más. Cuando su carro necesitó llantas nuevas, fueron $480. Cuando se rompió el calentador de agua, solo el depósito con mi tarjeta fue $250, que de alguna manera se convirtió en 250 más 250 más. Ya cuadramos después, decían. También había emergencias que en realidad no eran emergencias. Necesito $200 para registrarme en un examen de certificación. Mi casero se está portando imposible. Yo aceptaba todo, cada petición, cada urgencia, cada gasto inesperado, como si fuera parte de mi deber. Me decía a mí mismo que todo esto era normal, que era amor, que era responsabilidad. Pero cada transferencia, cada gasto, cada sacrificio silencioso iba sumando y sumando, y con el tiempo, me di cuenta de que no era solo ayudar. Era un patrón, una cadena de obligaciones invisibles que nadie reconocía, que yo asumía como si fuera mi naturaleza. Cada mes me repetía la misma rutina, revisar mi saldo, asegurarme de que había suficiente dinero para cubrir las emergencias de ellos, enviar el dinero y esperar que nadie me preguntara si yo estaba bien. Si necesitaba algo o si estaba cansado. Nadie preguntaba. Nunca preguntaban. Solo pedían. Y así, año tras año, fui acumulando no solo transferencias, sino también una especie de peso silencioso. Una sensación de que todo mi esfuerzo existía para mantener su vida funcionando mientras la mía parecía pasar desapercibida. Aprendí a ser puntual con cada pago, a recordar fechas exactas, a anticipar necesidades, a cubrir todo sin esperar nada a cambio, hasta que un día, simplemente, ya no fue suficiente ver que ellos seguían sin notar nada. Con el tiempo,
Cada petición de dinero dejó de sentirse como un favor y comenzó a sentirse como un peso constante sobre mis hombros. Empecé a notar un patrón: enero, febrero, marzo, siempre algo. Y aunque mi cuenta de banco mostraba cada transferencia, cada pago puntual, nadie parecía darse cuenta de lo que significaba para mí. Nadie preguntaba si yo también tenía gastos, si estaba cansado, si necesitaba un respiro. Solo pedían, y yo cumplía. Recuerdo noches enteras revisando los números, sumando y restando mentalmente, tratando de asegurarme de que nunca faltara nada. Me convertí en un contador invisible de la familia. Cada factura de luz, cada tanque de gasolina, cada compra de supermercado estaba bajo mi control silencioso. Pero al mismo tiempo, me sentía cada vez más invisible. Mis esfuerzos eran la base de su comodidad, pero nadie los celebraba, nadie los reconocía. Las emergencias no emergencias se volvieron algo normal. Siempre había algo: papá necesitaba dinero para inscribirse en un examen, mamá tenía que estirar la despensa, el carro necesitaba mantenimiento inesperado, el calentador se rompía, y yo siempre estaba ahí, sacando dinero de mi sueldo, ajustando mi presupuesto, diciendo sí aunque por dentro me doliera. Empecé a darme cuenta de que esto no era solo ayudar. Era un patrón de dependencia que ellos habían aprendido a dar por sentado. Cada dólar que enviaba, cada pago que cubría, era como una gota que llenaba un vaso invisible que solo yo veía. Y aunque a veces sentía orgullo de poder sostener a mi familia, la mayoría del tiempo sentía frustración, cansancio y un tipo de resentimiento silencioso que no podía expresar. Por la noche, mientras me recostaba en mi sillón, pensando en todas las transferencias de ese mes, me preguntaba si alguna vez ellos entenderían lo que realmente significaba para mí todo eso. Cada pago era un recordatorio de mi esfuerzo, pero también de cómo mi propia vida estaba siendo pospuesta, ignorada y minimizada. Y en medio de ese silencio, algo dentro de mí empezó a cambiar. Entendí que mi valor no podía medirse solo por lo que otros dependían de mí, sino por mi capacidad de reconocerme a mí mismo, de poner límites y de decidir finalmente a quién y cómo quería dar mi tiempo y mi dinero. Esa noche, mientras el reloj avanzaba y la ciudad dormía, me prometí que algún día, todo ese esfuerzo invisible tendría un propósito que yo elegiría, y no uno impuesto por la expectativa constante de otros. Supe que tendría que aprender a decir no sin sentir culpa, a priorizar mi propia vida y a recuperar la sensación de que mi tiempo y mi esfuerzo eran míos. ¿Puedes cubrir la mitad de la renta este mes? Papá tuvo un mes lento con sus trabajos freelance. Cole siempre tenía una historia para contar. Yo siempre tenía una transferencia lista. Nunca hablábamos de que me devolvieran el dinero. Todo estaba implícito. Todo en mi familia estaba implícito: ayuda, gratitud, deudas. Nada se decía en voz alta, nada se escribía, pero todo estaba registrado en mi aplicación de banco, en cada recibo, cada pago, cada transferencia. Intenté poner límites una vez. Le dije a mamá que no podía enviar más dinero hasta que llenara mis ahorros otra vez. Ella suspiró y dijo: moriremos antes de pedírtelo de nuevo. Esa promesa duró 2 semanas. Me mandó un mensaje con la lista del súper y un corazón. Yo le envié $100. Envié porque sabía lo que se siente un refrigerador vacío y porque ella siempre decía: solo esta vez, con esa voz preocupada que abría tu billetera sin que pudieras resistirte. Pero no era solo dinero. Era tiempo. Mi tiempo. Arreglé su wifi cuando se caía, instalé un termostato, cambié el grifo del baño después de ver 3 videos en YouTube. Conducía en el frío a entrevistas de trabajo mientras pensaba en cómo cubrir cada uno de sus gastos. Edité su currículum, le ayudé con cartas de presentación, e incluso le dejé usar mi dirección cuando no quería mover su correo de un lugar a otro. De repente, empezaron a llegar paquetes con su nombre: tenis, un dron, un headset para videojuegos, mientras mamá me mandaba fotos de la despensa vacía. Cada vez que mencionaba que estaba cansado, papá bromeaba: eso es la adultez, chiquillo. Cada vez que hablaba de justicia o de que no parecía justo que yo cubriera todo mientras Cole recibía regalos y elogios, la tía Rita decía: las familias no son libros contables. Excepto que en nuestra casa, el libro contable vivía en mi bolsillo, lleno de recibos, pagos y transferencias. El favoritismo no era sutil. Era obvio. Cole recibía elogios, regalos,
atención, mientras yo solo recibía solicitudes, mensajes de listas de compras y la expectativa de mantener todo funcionando sin que nadie lo notara. Aprendí a callar, a cumplir, a anticipar sus necesidades sin esperar nada a cambio. Cada transferencia, cada favor, cada arreglo que hacía, era un recordatorio silencioso de que yo siempre estaba detrás, sosteniendo todo sin que nadie lo reconociera. Con el tiempo, me di cuenta de que no solo estaba enviando dinero. Estaba dando horas de mi vida, energía, paciencia, y nadie lo contaba. Nadie decía gracias por eso. Y esa acumulación silenciosa de esfuerzos me enseñó algo que todavía estaba procesando. Mi valor no estaba en lo que otros necesitaban de mí, sino en reconocer lo que yo hacía. En poner límites y en aprender a cuidar también de mí mismo. Si Cole llegaba con comida para llevar una vez, mamá lo llamaba generoso durante toda la semana. Si yo cubría 2 meses de la cuenta de luz, ella decía, todos estamos haciendo nuestra parte. El día del padre reservé una cena para los 4 y pagué la cuenta. No tenías por qué hacerlo, dijo papá, y luego se volteó hacia Cole para preguntarle sobre sus grandes planes en una empresa donde en realidad aún no tenía trabajo. Lo peor era cómo reescribían la historia en tiempo real. En Acción de Gracias del año pasado, la tía Rita preguntó quién había ayudado con el calentador de agua. Mamá sonrió a Cole. Nuestro niño hizo unas llamadas, dijo. Yo miré mi aplicación de banco debajo de la mesa y vi el depósito al plomero, $250. No dije nada. Es más fácil quedarse callado que ser llamado dramático. Mientras tanto, mi propia vida era pequeña y silenciosa. No estaba en crisis, pero siempre había ese recibo que tenía que posponer una semana. Esa cena con amigos que tenía que saltarme porque había enviado $200 a las 3 de la tarde para el seguro del carro. Mis ahorros se estancaban. Cuando mis compañeros de trabajo planeaban un viaje de fin de semana, yo fingía tener otros planes. En realidad, no tenía planes, tenía una hoja de cálculo. Antes pensaba que tal vez no se daban cuenta de lo que realmente estaba haciendo, que los detalles eran borrosos en sus cabezas. Pero sí lo sabían. Lo sabían porque mamá decía cosas como, eres tan confiable. Y luego agregaba, como eres tan bueno con el dinero, papá llama el día de pago solo para checar que todo esté bien. Era como si todo lo que hacía se resumiera en esa frase, confiable, bueno con el dinero. Nada de mi tiempo, de mis sacrificios, de mis esfuerzos silenciosos importaba. Todo estaba oculto bajo la etiqueta de responsable, como si ser responsable fuera suficiente para que nadie más notara que yo también estaba cansado, que también tenía necesidades, que también quería algo para mí. Y así, día tras día, mientras ellos celebraban cualquier pequeña acción de Cole, yo seguía haciendo transferencias, revisando cuentas, cubriendo gastos, arreglando cosas que nadie más se molestaba en hacer. Todo esto mientras mi vida propia pasaba desapercibida, mientras mis sueños y planes se quedaban en el fondo de mi hoja de cálculo, acumulándose como números sin voz ni reconocimiento. Pero con cada día que pasaba, algo dentro de mí empezaba a cambiar. Me daba cuenta de que no podía seguir midiendo mi valor por lo que otros notaban o reconocían. Cada transferencia, cada esfuerzo, cada sacrificio silencioso, era mío. Y aunque nadie lo viera, había una fuerza en todo eso que empezaba a despertar dentro de mí, una fuerza que poco a poco me iba recordando que mi vida también importaba. Con el tiempo, cada acción silenciosa que hacía empezó a acumularse como una sombra constante sobre mi vida. Cada vez que enviaba dinero, cubría un gasto, o arreglaba algo en la casa, sentía que estaba invirtiendo mi tiempo, mi energía y mi paciencia, y nadie lo notaba. No había aplausos. No había gracias, solo una expectativa silenciosa de que yo seguiría cumpliendo. Recuerdo muchas noches sentado frente a mi computadora, revisando mi hoja de cálculo llena de transferencias y recibos. Todo estaba ahí, pagos de luz, depósitos para el plomero, gasolinas, despensa, seguro del carro. Cada número era un recordatorio de lo que hacía por ellos, y cada uno me pesaba en el pecho como si cargara todo el peso de la familia sobre mis hombros. Me preguntaba cuántos años más seguiría así, siempre cubriendo sus necesidades, mientras las mías quedaban en pausa, guardadas en un cajón que nadie abría. Cuando salía con amigos o planeaba algún viaje, siempre me detenía. ¿Podía realmente gastar ese dinero en mí cuando sabía que papá necesitaba pagar algo o que mamá enviaría otra lista del súper?
Así que empezaba a inventar excusas, decir que tenía otros planes, cuando en realidad lo único que tenía eran cuentas, números y transferencias pendientes. Mis propios deseos se volvieron secundarios. Mis alegrías y descansos se reducían a lo mínimo, porque alguien más siempre necesitaba más, y yo siempre decía que sí. Y lo peor era como ellos lo sabían. Sabían que yo estaba ahí, siempre listo, siempre disponible. Lo sabían porque mamá me recordaba que era confiable, y papá simplemente asumía que yo cubriría todo. Cada comentario de eres tan bueno con el dinero era como un recordatorio silencioso de que mis esfuerzos existían solo para mantenerlos cómodos, y no para mí. Cada vez que intentaba mencionar que estaba cansado, que necesitaba un respiro, las bromas o comentarios hacían que me sintiera culpable por siquiera pensarlo. Esa acumulación de años, de esfuerzos invisibles y de sacrificios silenciosos, empezó a despertar algo dentro de mí. Me di cuenta de que estaba gastando mi vida en mantener a otros mientras mi propia vida estaba congelada, y eso debía cambiar. Por primera vez, entendí que tenía derecho a priorizarme, a establecer límites, a decir que no, sin sentir culpa. Comprendí que mi valor no dependía de su reconocimiento ni de sus elogios. Mi valor estaba en lo que hacía, en mi fuerza, en mi constancia y en mi capacidad de sostenerme a mí mismo. Esa noche, mientras revisaba los números una vez más, sentí un fuego nuevo dentro de mí. No era rabia, ni resentimiento, era claridad. Todo ese esfuerzo, todas esas horas y sacrificios, eran míos. Mi vida, mi tiempo y mi energía también tenían valor. Y aunque ellos nunca lo vieran, yo lo sabía, y eso empezaba a ser suficiente para cambiar mi manera de vivir. Cole me mandaba mensajes de texto: eres un salvavidas, amigo. Te pago cuando me llegue la comisión. Nunca llegó ninguna comisión. Lo que sí llegó fueron los tenis nuevos. 3 momentos me quedaron grabados en la memoria. El primero fue la Navidad en que le regalé a mamá una manta con peso y ella me abrazó como si le hubiera dado una toalla del gimnasio. Cole, en cambio, le dio un cupón para un spa que consiguió gratis a través de un amigo, y mamá lloró. Al final de la noche, encontré una nota pegajosa sobre la barra de la cocina. Max, ¿me podrías enviar 150 pesos por Venmo? Nos hace falta para la renta. El segundo momento fue cuando mi carro necesitó frenos nuevos. Tuve que decidir entre pagarle al mecánico o enviar $220 a mis padres para cubrir una factura de luz atrasada y urgente. Elegí pagarles a ellos. 3 semanas después, mamá publicó una foto en Facebook desde un restaurante. Noche de cita muy necesaria, decía. Hice zoom en las copas de vino hasta que los píxeles se rompieron. El tercer momento fue la noche del limpiador de limón, la risa de nunca serás tan bueno como tu hermano, la palabra confiar que me golpeó como un ladrillo en el pecho. Esa noche, después de que el chat familiar me notificó sobre las toallas de papel, revisé la primera transferencia que había enviado. 14 de enero de 2019, $120. La nota decía, solo hasta el viernes. Empecé a sumar todo. Cada transferencia, cada pago, cada gasto que había cubierto durante años. Me detuve cuando llegué a $28,940. No conté los recibos en efectivo, las llenadas de gasolina, ni la reparación del aire acondicionado que puse a mi tarjeta para acumular puntos que nunca usé. $28,940. Eso era suficiente para un auto nuevo, para un enganche, para un colchón lo suficientemente grande como para dormir sin despertar en pánico a las 3 de la mañana. Por primera vez, pensé en imprimir la lista, en verla de principio a fin, en realmente entender cuánto había dado y sacrificado sin esperar reconocimiento, sin esperar nada a cambio. Cada dólar era un pedazo de mi vida, cada pago una prueba silenciosa de mi esfuerzo constante, y por primera vez empecé a sentir que quizá, solo quizá, ese esfuerzo tenía un valor que yo podía reconocer y que nadie más necesitaba aprobar. Mientras me quedaba sentado frente a la pantalla, respirando profundo, entendí que había construido más que dinero, había construido resistencia, paciencia y la capacidad de sostener todo en silencio. Y aunque nadie lo viera, yo lo sabía, y eso empezaba a ser suficiente. Mientras miraba la pantalla y sumaba cada transferencia, cada pago, cada gasto, sentí como años de sacrificio silencioso se acumulaban frente a mí. Cada dólar enviado, cada factura cubierta,
Cada emergencia resuelta era un pedazo de mi tiempo, de mi energía y de mi vida que nadie reconocía. Cole recibía elogios, regalos y atención por gestos que parecían pequeños comparados con lo que yo hacía, y aún así, su mundo se celebraba mientras el mío permanecía invisible. Recordé todas las veces que elegí cubrir sus necesidades antes que las mías, las cenas con amigos que cancelé, los viajes que pospuse, los ahorros que nunca crecieron. Cada decisión era silenciosa, casi automática, como si yo mismo hubiera aprendido a desaparecer detrás de los números y las transferencias. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí empezaba a despertarse, un entendimiento de que todo ese esfuerzo tenía valor, aunque ellos nunca lo mencionaran. Pensé en la cantidad acumulada, $28,940. Esa cifra era más que dinero. Representaba años de paciencia, horas invertidas en arreglar su wifi, viajes en el frío, depósitos al plomero, gasolina, reparaciones de emergencia. Y hasta las veces que presté mi dirección para que recibieran paquetes de Cole. Cada dólar era una historia, un sacrificio, un recordatorio de que había sostenido la comodidad de otros mientras mi propia vida estaba en pausa. Comencé a imaginar lo que podría hacer con ese dinero si realmente fuera para mí, un carro nuevo, un colchón grande para dormir sin preocupaciones. Un pequeño colchón de seguridad para sentirme libre de despertar en pánico a las 3 de la mañana. Por primera vez, me vi priorizando mi vida, mis necesidades y mis sueños. Me di cuenta de que nunca había hecho nada malo al ayudarlos, pero que también tenía derecho a poner límites, a decidir cuándo y cómo invertir mi tiempo y mi energía. Me levanté de la silla, sentí el peso en los hombros transformarse en algo más ligero, como si finalmente pudiera respirar. Imaginé imprimir la lista de todas las transferencias, verlas una a una, y decirme a mí mismo, lo lograste, Max. Lo hiciste todo y aún estás de pie. Era un momento de claridad. Por primera vez, entendí que mi valor no dependía de que alguien más lo reconociera. Todo ese esfuerzo, todo ese dinero, toda esa paciencia, era mío, y eso era suficiente para empezar a vivir de otra manera. Esa noche, mientras la ciudad dormía y la luz de la calle iluminaba suavemente la ventana, sentí algo que nunca antes había sentido, la convicción de que podía cambiar la forma en que vivía, que podía priorizarme sin culpa. Y que finalmente, mis años de sacrificio silencioso podían transformarse en fuerza, libertad y una vida que yo eligiera construir. Pensé en destruir todas las capturas de pantalla, en tirarlas a la basura o incluso quemarlas. Pero no lo hice. En lugar de eso, hice té. Me senté en silencio, con la taza caliente entre las manos, escuchando mi respiración y el murmullo del mundo afuera de la ventana. Traté de ponerle nombre a lo que sentía. No era enojo. No era rabia. Era algo más profundo, desgaste, agotamiento. Una sensación de pozo seco, de estar vacío por dentro. A la mañana siguiente, llegó el correo de voz de papá. Bromas familiares, decía. Y en ese momento entendí que esto no era una broma. Era un sistema. Ellos eran los narradores, los protagonistas de la historia, y yo era la línea de suministro, dinero, tiempo, energía, paciencia. Y como todo sistema que funciona sin interrupciones, los mensajes siguieron llegando puntuales. El siguiente mensaje fue de Cole. Oye, ¿estás por ahí? Me faltan $400 para la renta este mes. Le preguntaría a mamá o a papá, pero están ajustados. Te pago cuando pueda. Eres el mejor. Incluso añadió un emoji de fuerza, como si eso lo justificara. Me quedé mirando la pantalla un buen rato. Escribí, déjame pensar. Y luego lo borré. 2 días después, mamá me mandó un mensaje, te necesitamos el domingo. Papá revisó las cuentas y no pinta bien. Trae tu chequera. Cara sonriente lo capturé en pantalla. No respondí. Me tomé un día libre del trabajo y abrí un documento en blanco. Arriba escribí, transferencias. Durante 2 horas, anoté cada fecha y cada cantidad que había enviado, cada pago, cada gasto que había cubierto durante años. Lo imprimí. 9 páginas. Lo puse en una carpeta barata de la tienda de $1. No sabía si alguna vez iba a usarlo, pero sí sabía que había terminado de fingir que todo eso era aire,
que no dejaba rastro ni peso. El domingo llegó con ese calor pesado previo a la tormenta. Aparqué 2 casas más abajo y cargué una bolsa de supermercado. Llegar con las manos vacías era como perder la discusión antes de empezar. Cada paso hacia la puerta se sentía más pesado que el anterior. El corazón me latía rápido, no de miedo, sino de una mezcla de anticipación y determinación. Esa vez, estaba listo. No solo iba a llegar, iba a mostrar evidencia de todo lo que había dado, de todo lo que había sostenido en silencio. Mientras caminaba hacia la puerta, pensé en cada transferencia, en cada vez que había cubierto la renta, la luz, la gasolina, los imprevistos, mientras mi propia vida se quedaba estancada. Todo eso estaba dentro de esa carpeta. 9 páginas de sacrificio invisible, acumuladas como un récord silencioso de mi esfuerzo constante. Por primera vez, no estaba solo frente a la familia, estaba armado con la verdad, con datos, con mi propia evidencia de años de paciencia, sacrificio y constancia. Cada paso hacia la casa era un recordatorio de todo lo que había hecho y de que esta vez no iba a desaparecer ni a fingir que todo estaba bien. Cada dólar, cada hora, cada sacrificio tenía peso, tenía voz, y yo estaba a punto de mostrárselo. El domingo, mientras me acercaba a la casa, sentí cada paso como si llevara años de esfuerzo acumulado en la espalda. Abrí la puerta con la bolsa de supermercado en la mano y los ojos atentos a cada movimiento. Ellos estaban ahí, como siempre, sonrisas, charlas, risas que no incluían mi sacrificio, como si todo lo que yo había hecho fuera invisible. Me senté en la cocina y puse la carpeta frente a mí. 9 páginas de transferencias, fechas, montos, cada dólar enviado, cada pago cubierto, cada emergencia resuelta. Los miré a todos, a mamá, a papá, a Cole, y por primera vez sentí que no era solo un fondo de respaldo, no era solo alguien que resolvía problemas. Era un registro, un testimonio de años de paciencia y esfuerzo. Papá tomó la revista de la mesa y lanzó un comentario sin mirar, ¿ya viste el partido de anoche? Cole rió con él. Mamá estaba ocupada con la comida. Nadie notó la carpeta frente a mí todavía. Tomé una respiración profunda y la abrí, dejando que el sonido de las hojas girando llenara la cocina. Las miradas empezaron a cambiar cuando vieron las fechas, los montos, cada número. No sabía qué, empezó mamá, pero se detuvo. Papá frunció el ceño. Cole dejó de sonreír. Por primera vez, mi sacrificio tenía presencia, no solo en mi memoria o en la aplicación del banco, sino enfrente de ellos. Cada transferencia que había hecho, cada vez que había priorizado sus necesidades sobre las mías, estaba allí, tangible, irrefutable. Esto es, mucho, dijo papá finalmente, mientras pasaba las páginas. Mi corazón latía fuerte, no por miedo, sino por la sensación de poder. No necesitaba gritos ni lágrimas, solo necesitaba que vieran lo que había hecho, que entendieran el peso de los años de invisibilidad. Cada cálculo, cada pago cubierto, cada sacrificio silencioso, era mío, y ellos finalmente lo reconocían, aunque fuera en silencio. Cole no dijo nada. Miraba la carpeta con una mezcla de sorpresa y culpa. La rutina de privilegios que había dado por sentado empezó a tambalearse. Mamá, que siempre me pedía dinero con esa voz preocupada, se quedó callada, quizá entendiendo por primera vez que no podía seguir tratando mi tiempo y mi esfuerzo como algo que se podía pedir y olvidar. En ese momento, supe que algo había cambiado para siempre. No se trataba solo del dinero, ni de los pagos, ni de las facturas. Se trataba de mí. De mi valor, de mi esfuerzo y de la fuerza que había acumulado durante años. Por primera vez, sentí que podía levantar la cabeza, que podía decir esto es lo que he hecho, y merezco ser visto. El silencio en la cocina se volvió pesado, pero no incómodo. Era un silencio lleno de reconocimiento, aunque tácito, y me dio claridad, ya no sería solo la línea de suministro invisible de la familia. Mi vida, mi tiempo y mi esfuerzo eran míos, y finalmente, podía empezar a vivir como alguien que también importaba. Llevaba la bolsa con las toallas de papel en la mano. Toqué el timbre. Papá abrió la puerta con esa actitud de director de escuela, serio, mirando de arriba a abajo. Mamá estaba sentada en la mesa, con una calculadora frente a ella y un montón de sobres apilados. Cole estaba recargado en la barra de la cocina,
deslizando el dedo sobre la pantalla de su teléfono como si el mundo entero girara alrededor de su historia. Finalmente, mamá habló con voz alegre, intentando sonar despreocupada. Estábamos hablando de nuestro plan. Genial, dije, mientras dejaba la bolsa sobre la mesa. Papá tocó la calculadora con los dedos y empezó a hablar. Hemos estado haciendo los números. Con las tasas de interés y la inflación, necesitamos un enfoque familiar. Estamos pensando que todos contribuyamos mensualmente hasta que las cosas se estabilicen. Todos, repitió Cole, sin levantar la mirada del teléfono. Respiré hondo, abrí la carpeta que traía y la puse sobre la mesa. Antes de hablar del plan, ¿podemos hablar de los últimos 4 años? Mamá parpadeó, confundida. ¿Qué es eso? Recibos, dije. No, dinero. El dinero que he enviado para luz, gas, supermercado, reparaciones del carro, renta, todo. Tal vez haya olvidado algo, pero es casi todo. La boca de papá se tensó. Max, este no es el momento de jugar a ser contador. Justo es el momento, respondí con firmeza. Mamá alcanzó la carpeta, hojeó unas páginas y frunció el ceño. ¿Qué dinero? Nunca recibimos un solo dólar de ti. La habitación se quedó en silencio. No era un silencio de reflexión o de pensar en lo que dije. Era el silencio pesado de la manipulación, de la niebla que cae para hacerte dudar de tu propia percepción. No levanté la voz. Me incliné un poco y deslicé mi teléfono sobre la mesa. Abre mi aplicación del banco, dije con calma. Cada transferencia estaba allí, cada dólar enviado, cada factura cubierta. Cada número era un testimonio de años de esfuerzo silencioso, de sacrificio invisible que ellos nunca habían reconocido. La luz de la cocina iluminaba las hojas de la carpeta, las fechas y montos, todo acumulado en 9 páginas de evidencia tangible. Por primera vez, no era solo mi memoria contra su negación, tenía pruebas, datos, y no iba a desaparecer ni a dejar que lo minimizaran. Mamá miró la pantalla, sus ojos se agrandaron, y por un momento pareció que el mundo se invertía. Cole levantó la vista, y su expresión de seguridad se quebró un poco. Papá, que siempre tenía una respuesta lista, se quedó callado, mirando las cifras que mostraban lo que había estado cubriendo durante años. Yo respiré hondo y dejé que el silencio hablara. No necesitaba gritar, no necesitaba pelear. Las cifras eran mi voz. Cada transferencia, cada pago, cada sacrificio estaba allí para que lo vieran. Y por primera vez, el peso de tantos años de esfuerzo invisible estaba en el aire, tangible, imposible de ignorar. Las transferencias estaban ahí. Notas, fechas, cada movimiento registrado. Si quieren, puedo imprimir los estados de cuenta, dije, con calma pero con firmeza. Papá empujó mi teléfono como si le quemara las manos. Esto es una falta de respeto, dijo. Lo que es una falta de respeto es reescribir mi vida mientras me piden la chequera. Desde 2019 he cubierto sus cuentas, dije. Podría listarlas una por una, pero no hace falta, pueden leerlo ustedes mismos. Cole por fin levantó la mirada del teléfono. Oye, ¿por qué estás haciendo esto tan raro? Es familia. Exacto, respondí. Familia no niega la realidad cuando los atrapan. Familia dice, gracias, punto. Los ojos de mamá brillaron, llenos de indignación. Después de todo lo que hemos hecho por ti, después del álbum de grandes éxitos de nuestra familia, ¿vas a echarnos el dinero en la cara? No lo estoy echando, dije. Lo estoy reconociendo. Respiré hondo. Mis manos estaban firmes sobre la mesa. Han dependido de mí por años. Me han llamado confiable y luego se han reído de que yo sea callado mientras me asignaban todas las cuentas y responsabilidades. Hoy no estoy callado. Papá se inclinó hacia adelante, con esa mirada que siempre esperaba que se diera. Entonces, ¿qué quieres? ¿Un desfile, una medalla? Quiero límites, respondí, firme. No más transferencias mensuales, no más Venmos de emergencia. Si necesitan ayuda, la piden con anticipación y aceptan un no como respuesta. Hubo un silencio pesado. No el silencio incómodo de la casa, sino un silencio lleno de reconocimiento, aunque todavía incómodo para ellos.
Sentí que cada palabra que decía abría un espacio que antes no existía. Un espacio donde mi esfuerzo, mis sacrificios y mi tiempo tenían valor y no podían ser ignorados. Esto no se trata de dinero, continué, con voz calmada pero firme. Se trata de respeto. De reconocer que he estado sosteniendo la familia durante años mientras ustedes actuaban como si nada pasara. Hoy estoy poniendo límites. Hoy reconozco mi esfuerzo. Y de ahora en adelante, ese esfuerzo ya no será invisible. Cole se recargó en la barra, todavía confundido. Mamá bajó la mirada, como si por primera vez comprendiera que todo ese silencio y paciencia tenía un límite. Papá frunció el ceño, sin palabras, y por primera vez, no tenía una respuesta lista para minimizarme. Ese día, algo cambió en la cocina. No había gritos, no había insultos. Solo la verdad puesta sobre la mesa, clara, firme, innegable. Mis años de sacrificio, de pagos y de paciencia silenciosa finalmente tenían voz, y yo estaba usando esa voz para reclamar algo que siempre había sido mío: respeto, reconocimiento y la libertad de decir que no. Cole se burló, con esa sonrisa que siempre mostraba cuando quería minimizarme. Entonces dile que pague todas las cuentas, dije, girando hacia papá. Si nunca voy a ser tan bueno como mi hermano, que el hijo dorado sea también el colchón de seguridad. Mamá se levantó de golpe. ¿Cómo te atreves a enfrentar a los hermanos así? No lo estoy haciendo, dije con calma. Ustedes lo hicieron hace mucho tiempo. El aire se sentía pesado, casi tangible, pero mi corazón no se aceleró. Latía lento, constante, como un metrónomo. Pensé que iba a temblar, que mis manos se moverían sin control. No pasó. Esto no es venganza, agregué, con voz baja y firme. Esto es cierre. La mandíbula de papá se tensó. Entonces nos estás cortando, ¿vas a terminar con nosotros? Estoy terminando un sistema que me ha estado sangrando por años, dije. No soy su banco. Soy su hijo. Mamá miró la carpeta como si pudiera morderla. Nunca te pedimos que hicieras todo esto. Exageras. Eso eran regalos. ¿Nos quieres? Sí, los quiero, dije. Y quererte no puede significar arruinarme financiera ni emocionalmente. Cole soltó una risa corta y seca. Lo que sea, hombre. Recogí la carpeta, deslicé las toallas de papel sobre la barra y me dirigí a la puerta. Max. Mamá me llamó. No te vayas. No puedes simplemente. No puedo, dije, con la mano en el picaporte. Y me voy. Di un paso hacia el calor del exterior. La puerta se cerró detrás de mí como un punto final. Antes de llegar a mi carro, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. 12 llamadas perdidas. Luego 18. Para cuando llegué al estacionamiento de mi departamento, eran 31. Lo puse boca abajo sobre el mostrador y me puse a hacer pasta, tratando de dejar que el ruido y el calor se mezclaran en algo que me devolviera un poco de calma. Mientras removía la salsa, pensé en todo lo que había pasado, en cada transferencia, en cada emergencia que había cubierto, en cada momento que me había quedado callado para mantener la paz. Por primera vez sentí que estaba poniendo fin a todo eso, que podía caminar lejos sin culpa, que mi esfuerzo y mis límites finalmente tenían valor, incluso si ellos no querían verlo. El calor de la cocina me envolvía, el aroma de la pasta llenaba el aire, y por primera vez, respiré con la certeza de que estaba tomando mi vida en mis propias manos. Nadie podía seguir drenando mi energía sin que yo lo decidiera. Nadie podía usar mi amor como excusa para su comodidad. Esa noche, mientras el vapor subía de la olla, sentí que había recuperado algo que había perdido hace años, mi libertad. Comí de pie, mirando la carpeta como si fuera radiactiva, cada página cargada de años de esfuerzo invisible. Cuando finalmente revisé mi teléfono, tenía 47 mensajes sin leer. Mamá, estás confundida. Regresa y hablemos, decía uno. Papá, nos debes el respeto de una conversación, decía otro. Tía Rita, el dinero no lo es todo, cariño, aparecía en otro mensaje. Cole, ¿de verdad crees que esto te hace el héroe? Esa noche no respondí a ninguno. Apagué las notificaciones, limpié el fregadero,
y me fui a dormir a las 9:30 como el rebelde más aburrido del mundo. Dormí 8 horas completas por primera vez en meses, y fue como un regalo silencioso para mi cuerpo y mi mente. El lunes, la máquina de narrativas familiares volvió a ponerse en marcha. Un primo me escribió: «Oí que explotaste en la cena, ¿estás bien?». Mi abuela dejó un correo de voz de 2 minutos completos lleno de suspiros. Papá escribió un mensaje en el grupo sobre el derecho a recibir y olvidar de dónde vienes. Mamá publicó un estado en Facebook sobre los jóvenes de hoy con un emoji de manos rezando. Esperaba enojo, esperaba confrontación. Lo que me sorprendió fue cómo reescribieron la historia inmediatamente, como un programa en vivo con un guión equivocado. Los mensajes cambiaban al instante. De nunca recibimos dinero a nunca te pedimos dinero a eso eran regalos y finalmente a nunca dijiste que fue difícil. Cada versión nueva era un intento de borrar la realidad de mis ojos. Tomé capturas de cada una, no para enviarlas, sino para que más adelante no dudara de mi propia memoria. En el trabajo, respaldé la carpeta como PDFs, cada página, cada cifra, cada nota. Por primera vez sentí que mi evidencia estaba a salvo, que nadie podría negarla. Y entonces hice algo pequeño que se sintió enorme. Abrí mi aplicación del banco y cancelé 3 transferencias automáticas que habían estado drenando mi dinero por años. Sentí un alivio que no había sentido en mucho tiempo, como si al cortar esos hilos invisibles finalmente pudiera respirar. Finalmente pudiera reclamar un pedazo de mi vida que siempre había estado dando sin pedir nada a cambio. Por primera vez en años, sentí que podía decidir cuándo ayudar y cuándo decir que no, sin culpa, sin presión, con la certeza de que mi esfuerzo y mi tiempo tenían valor, incluso si ellos todavía no querían verlo. El resto de la semana se sintió extraño, como si hubiera atravesado un velo invisible y ahora todo fuera distinto. Cada mensaje que llegaba ya no me afectaba como antes. Las llamadas de mamá y papá, los mensajes de cole, incluso los susurros de tía Rita sobre qué estaba haciendo con la familia, pasaban sin que me arrastraran al caos emocional que antes provocaban. Por primera vez, sentí que había creado un espacio propio, un lugar donde mis límites importaban y donde podía respirar sin culpa. En el trabajo, mientras hacía tareas rutinarias, no podía dejar de pensar en la carpeta y en el gesto pequeño pero gigantesco de cancelar las transferencias. Cada número que había dejado de enviar representaba un trozo de mi vida recuperado, horas de sueño, cenas con amigos que podía disfrutar, dinero que podía ahorrar para mí. Sentí un peso enorme levantarse de mis hombros y, al mismo tiempo, un orgullo silencioso que no necesitaba aplausos externos. Ese viernes, mientras caminaba hacia el supermercado, noté algo diferente, la libertad de mirar a mi alrededor sin sentirme responsable de cada gasto de la familia. Cada paso se sentía firme. Cada decisión era mía. Ya no estaba atrapado en la rutina de transferencias, facturas y emergencias que no eran mías por derecho. Por primera vez en años, sentí que podía planear algo solo para mí, algo que me devolviera la vida que había postergado por tanto tiempo. Por la noche, me senté en el sillón con un libro y un vaso de té, dejando que la tranquilidad llenara la habitación. No había llamadas, no había mensajes urgentes, solo la certeza de que había puesto límites claros y que, aunque la familia pudiera quejarse, yo estaba bien, más fuerte y más consciente de mi valor. La sensación era rara, dulce y nueva, sabía que no había marcha atrás y que, finalmente, estaba tomando las riendas de mi propia vida. Mientras me preparaba para dormir, sentí que algo había cambiado para siempre. No se trataba solo del dinero, no se trataba solo de facturas o transferencias. Se trataba de mí, de mi tiempo, de mi energía y de mi derecho a decir no cuando fuera necesario. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí con una sonrisa tranquila, sabiendo que estaba empezando a vivir realmente para mí. Luz, gas, supermercado, todo en la aplicación, y apareció la pregunta, ¿estás seguro? Toqué sí sin pensarlo demasiado. Mi pecho se sintió a la vez vacío y ligero, como si algo que llevaba años cargando se hubiera liberado de golpe. Las llamadas seguían llegando, una tras otra. Mamá alternaba entre sollozar y sonar como una representante de servicio al cliente. Podemos empezar de nuevo, decía en un mensaje de voz. Solo pongamos un número, tal vez $300 al mes. Papá trataba de usar la lógica. Somos una unidad. Todos hacemos nuestra parte.
Cole me mandó un Venmo pidiendo $400 con la nota, renta. La última vez lo había rechazado, y esta vez solo me mandó un signo de interrogación. No contesté. A mitad de semana, tía Rita me invitó a un café. Me dijo que no era una emboscada, pero lo era. Abrí la puerta del lugar, y lo primero fue un abrazo que olía a talco, luego empezó su discurso, que estoy seguro de que había practicado en el carro, no quememos puentes por un malentendido. ¿Qué malentendido?, pregunté. Sonrió, con esa sonrisa que la gente usa cuando cree que eres un niño de 5 años. Avergonzaste a tus padres. Se sintieron atacados. Les dolió. Les dolió por las matemáticas, respondí. Suspiró. ¿Conoces a tu madre? Se preocupa. Dice que no le dijiste que estabas llevando la cuenta. Entonces la gratitud solo cuenta si no guardo un recibo, le pregunté. Parpadeó. Estás siendo cruel. No, dije. Estoy siendo preciso. Pagué mi café y me fui antes de que pudiera convertir la precisión en crueldad. Esa semana, cada conversación parecía un recordatorio de que yo había estado sosteniendo todo por años y que ellos apenas ahora querían definir reglas y límites. Para el viernes, el tono empezó a cambiar. El grupo familiar en el chat sonó, reunión familiar domingo. Mi dedo tembló un poco mientras escribía, no estaré. Envié el mensaje antes de que el miedo pudiera editar mis palabras. Mamá respondió al instante, pero esta vez no hubo llanto, ni gritos, solo un mensaje que dejaba en claro que el control ya no estaba solo de su lado. Sentí algo raro, mezcla de alivio y tensión. Por primera vez, la familia no podía manipular la conversación solo con palabras, mis límites estaban puestos, y aunque ellos seguían insistiendo, yo estaba firme, consciente de que podía decir no. Consciente de que mi esfuerzo, mi dinero y mi tiempo no eran ilimitados ni obligatorios. Ese día entendí algo que había olvidado entre facturas, transferencias y silencios. Poner límites no es egoísmo. Es sobrevivir, es proteger tu vida y tu energía. Y mientras caminaba de regreso a mi departamento, con la bolsa del café en la mano y la cabeza levantada, supe que estaba empezando a recuperar el control de mi propia historia. El sábado, desperté sin el peso de las llamadas y mensajes apilándose en mi pecho. Por primera vez en años, no me sentí responsable de solucionar cada emergencia familiar. Abrí mi computadora y revisé la carpeta una vez más, viendo todas las transferencias, cada nota, cada fecha. No era por obsesión, sino para recordarme que mis límites estaban bien definidos y que mi esfuerzo había sido real y constante. Ese día decidí organizar mi propio espacio. Hice un presupuesto solo para mí, marqué fechas importantes para mis ahorros y planifiqué un fin de semana sin preocupaciones. Llamé a un amigo y acepté una invitación que había rechazado antes por enviar dinero a mis padres o cubrir alguna emergencia de última hora. Por primera vez sentí que podía vivir un fin de semana sin culpa ni tensión, solo por mí. El domingo, mientras caminaba por el parque, sentí algo nuevo, libertad. Cada paso parecía decirme que podía decidir, finalmente, cómo invertir mi tiempo y energía. Los recuerdos de las semanas pasadas, las llamadas y los mensajes insistentes, ya no tenían el mismo poder sobre mí. Yo tenía el control, y esa certeza me hacía caminar más firme, más seguro. Por la noche, me senté con un cuaderno y un té, anotando todo lo que quería lograr en el próximo mes, desde proyectos personales hasta planes que había pospuesto por años. Cada palabra escrita era un recordatorio de que estaba construyendo mi propia vida, que no debía nada a nadie más que a mí mismo. Sentí paz, y por primera vez, esa paz no era interrumpida por la culpa. Sabía que mi familia podía enojarse, podía quejarse, podía intentar manipularme con palabras o emociones. Pero yo ya no era el mismo Max que se sacrificaba sin límites. Yo era alguien que entendía que amar a la familia no significaba perderse a uno mismo, y que la independencia emocional y financiera era también una forma de amor propio. Mientras apagaba las luces y me preparaba para dormir, respiré profundo y sonreí. Todo lo que había pasado, todo lo que había soportado, finalmente estaba dando frutos. No había gritos, no había confrontaciones explosivas, solo la tranquilidad de saber que había puesto límites claros y que, desde ese momento, mi vida me pertenecía a mí, completa y sin excusas. ¿Ahora te crees mejor que nosotros?
Papá agregó, con esa voz que siempre mezcla reproche y autoridad, no olvides quién te crió. Cole, como siempre, se metió por chat, siempre has estado celoso, bro. Qué triste. Lo silencié. Decidí concentrarme en mí mismo. Hice una lista de compras con exactamente lo que quería: berries, pasta, salmón, un tipo de yogurt que normalmente me saltaba porque no era necesario. Esta vez lo compré. Me lo comí con una cuchara tan grande como los límites que había establecido. Pequeños cambios prácticos siguieron. Configuré una transferencia automática a mi propia cuenta, con las mismas fechas y montos que antes enviaba a ellos. Ver $300 deslizarse a mi cuenta el primer día del mes fue como abrir una ventana, dejar entrar aire fresco que no dependía de nadie más. Reservé una cita con el dentista que había estado posponiendo por meses. Llamé a un terapeuta y le dije, necesito ayuda para desenredar la culpa de la responsabilidad. Ella respondió, eso es algo que hago mucho por las noches. La tentación de explicarlo todo, de mandar un mensaje largo, calmado, con capturas de pantalla, listas numeradas y declaraciones en primera persona, zumbaba dentro de mí como un mosquito molesto. Pero no lo hice. Explicarle a gente comprometida a no escuchar es un acto de performance, no tenía la energía. Aún así, dolía. Me sorprendió darme cuenta de cuánto extrañaba la versión de nuestra familia que había intentado construir con mi dinero y mi silencio. Había recuerdos buenos en medio de todo eso: la sopa de fideos con pollo que hacía mamá cuando estaba enfermo, papá enseñándome a cambiar el aceite, Cole y yo riéndonos de memes tontos. Es más fácil seguir pagando un impuesto cuando lo llamas amor. 2 semanas después, las llamadas comenzaron a disminuir. Cada silencio era una especie de triunfo pequeño, un recordatorio de que había puesto límites que nadie podía cruzar sin mi permiso. Mis decisiones, mis finanzas, mi tiempo, finalmente eran míos, y por primera vez en mucho tiempo, podía sentir que el equilibrio regresaba a mi vida. ¿Ahora te crees mejor que nosotros?, papá agregó, con esa voz que siempre mezcla reproche y autoridad, no olvides quién te crió. Cole, como siempre, se metió por chat, siempre has estado celoso, bro. Qué triste. Lo silencié. Decidí concentrarme en mí mismo. Hice una lista de compras con exactamente lo que quería: berries, pasta, salmón, un tipo de yogurt que normalmente me saltaba porque no era necesario. Esta vez lo compré. Me lo comí con una cuchara tan grande como los límites que había establecido. Pequeños cambios prácticos siguieron. Configuré una transferencia automática a mi propia cuenta, con las mismas fechas y montos que antes enviaba a ellos. Ver $300 deslizarse a mi cuenta el primer día del mes fue como abrir una ventana, dejar entrar aire fresco que no dependía de nadie más. Reservé una cita con el dentista que había estado posponiendo por meses. Llamé a un terapeuta y le dije, necesito ayuda para desenredar la culpa de la responsabilidad. Ella respondió, eso es algo que hago mucho por las noches. La tentación de explicarlo todo, de mandar un mensaje largo, calmado, con capturas de pantalla, listas numeradas y declaraciones en primera persona, zumbaba dentro de mí como un mosquito molesto. Pero no lo hice. Explicarle a gente comprometida a no escuchar es un acto de performance, no tenía la energía. Aún así, dolía. Me sorprendió darme cuenta de cuánto extrañaba la versión de nuestra familia que había intentado construir con mi dinero y mi silencio. Había recuerdos buenos en medio de todo eso: la sopa de fideos con pollo que hacía mamá cuando estaba enfermo, papá enseñándome a cambiar el aceite, Cole y yo riéndonos de memes tontos. Es más fácil seguir pagando un impuesto cuando lo llamas amor. 2 semanas después, las llamadas comenzaron a disminuir. Cada silencio era una especie de triunfo pequeño, un recordatorio de que había puesto límites que nadie podía cruzar sin mi permiso. Mis decisiones, mis finanzas, mi tiempo, finalmente eran míos, y por primera vez en mucho tiempo, podía sentir que el equilibrio regresaba a mi vida. Con el tiempo, noté cambios pequeños pero poderosos en mi vida. Por primera vez, podía planear cosas solo para mí sin sentir culpa. Me levantaba temprano y disfrutaba desayunos tranquilos, sin pensar en transferencias, cuentas de luz o compras de último minuto para la familia.
Podía leer un libro mientras tomaba café sin que un mensaje de mamá o un mimo urgente interrumpiera mi paz. Decidí invertir en mí mismo de formas que antes nunca me permitía. Me inscribí en un curso de fotografía que había estado posponiendo, compré un par de libros que quería desde hacía meses y reservé un fin de semana para ir a caminar por la montaña con un amigo, solo nosotros. Sin responsabilidades externas. Cada decisión era un recordatorio de que finalmente tenía el control de mi tiempo y de mi energía. A veces todavía llegaban mensajes o llamadas, pero ya no eran una carga emocional. Los leía y los dejaba en silencio. No era indiferencia, era protección. Había aprendido que mi amor y cuidado no tenían que traducirse en sacrificio ilimitado. Que podía amar a mi familia y, al mismo tiempo, respetar mis propios límites. Incluso las compras cotidianas se volvieron un acto de celebración personal. El supermercado se transformó en un lugar donde elegía lo que realmente quería, frutas frescas, ingredientes nuevos para cocinar, un helado que había evitado por considerarlo un lujo innecesario. Cada elección era una afirmación de mi libertad y de mi derecho a disfrutar mi vida sin sentirme culpable. Por las noches, mientras organizaba mis finanzas y revisaba mis metas personales, sentía una paz que no había sentido en años. Podía dormir sin interrupciones, sin ansiedad por lo que debía cubrir o lo que alguien esperaba de mí. Mis límites habían creado un espacio seguro, un lugar donde podía crecer, aprender y sanar. Y con cada día que pasaba, esa libertad se sentía más natural. Los recuerdos familiares buenos todavía existían, pero ya no estaban empañados por el resentimiento ni la culpa. Había encontrado una manera de honrar mi historia sin perderme a mí mismo, y eso me daba una fuerza y tranquilidad que sabía que nunca volvería a ignorar. La culpa no desapareció por completo, pero comenzó a sentirse más tranquila, como si se hubiera ido acomodando en un rincón de mi mente. Entonces, el giro de la historia se volvió público. Un vecino me envió una captura de pantalla de la publicación de mamá. Criar hijos es difícil cuando olvidan tus sacrificios. Algunos piensan que todo es dinero. Los comentarios llegaron rápido. Oraciones. Ánimo, los jóvenes de hoy. Mantente fuerte. Todo el mundo opinando sin saber la verdad completa. Mientras tanto, Cole publicó una historia en Instagram mostrando sus nuevas tenis con la leyenda, Self-Made. Casi me río. Empecé a correr de nuevo. No para ser dramático, sino porque mi cuerpo necesitaba un lugar para descargar toda la tensión acumulada. 3 millas, luego 4, respirando profundo mientras escuchaba un podcast sobre límites personales. El conductor decía, di, no, sin necesidad de escribir un párrafo entero. Lo practiqué frente al espejo, no sonaba como un lenguaje secreto, una especie de ritual de defensa. El tercer domingo, el día que antes enviaba dinero para la gasolina, manejé frente a la casa de mis padres por costumbre. Aparqué a una calle de distancia y me quedé allí, como un fantasma. A través de la ventana los vi alrededor de la mesa. Mi silla estaba vacía. Sentí una mezcla extraña de pérdida y alivio trenzadas juntas. Supongo que eso era mi duelo. Al día siguiente, un número desconocido llamó. Era la esposa del compañero de trabajo de papá, la misma que le dio a mamá la vela. Tus padres están bajo mucho estrés, comenzó. ¿Podrías? No, dije. Silencio. Ni siquiera me dejó terminar. No necesitaba, le respondí mentalmente. No, no fue mala onda, fue una oración completa. Colgué y me sentí bien, con una extraña ligereza que no había sentido antes. Una semana después, llegó un correo electrónico de una compañía de cobranza. La dirección era de mis padres, pero me lo enviaron a mí porque mi dirección todavía aparecía en un formulario viejo, saldo vencido, 312 pesos. Hace un año, habría pagado sin decir nada, con la cabeza baja y el corazón pesado. Esta vez, simplemente lo dejé ahí, respirando, consciente de que finalmente estaba priorizando mi propia vida y mi tranquilidad. Con cada día que pasaba, notaba cambios sutiles pero poderosos en mi vida. La sensación de tensión se fue disolviendo poco a poco, reemplazada por una especie de paz silenciosa. Podía sentarme en el sillón con mi café sin revisar mensajes, sin sentir esa urgencia de responder, de transferir dinero,
de arreglar cada problema familiar como si fuera mi obligación. Decidí dedicar tiempo a mí mismo de maneras que había postergado por años. Reservé una cita para un chequeo médico completo, algo que siempre posponía por sentir que había cosas más urgentes que atender. Me inscribí a un taller de cocina que siempre había querido probar y hasta compré un par de libros que llevaba meses dejando en la lista de espera. Cada pequeña acción se sentía como un acto de justicia propia, un recordatorio de que mi tiempo y mi esfuerzo tenían valor y que podía invertirlos en mí sin culpa. Incluso los fines de semana se transformaron. Antes estaban llenos de carreras para cubrir pagos de último minuto o de viajes al supermercado para arreglar alguna emergencia de la familia. Ahora, los fines de semana eran míos. Caminatas largas por la ciudad, desayunos lentos disfrutando de cada bocado, horas dedicadas a hobbies que había olvidado. Cada decisión era un ejercicio de libertad, una afirmación de que podía vivir según mis propias reglas. A veces aún llegaban mensajes, llamadas o comentarios indirectos, pero ya no tenían el mismo peso. Los leía, respiraba y los dejaba pasar. No por indiferencia, sino porque había aprendido que mi amor y mi apoyo no tenían que venir con sacrificio ilimitado ni culpa constante. Mi bienestar también contaba, y finalmente lo entendía. Y con cada semana que pasaba, esa sensación de control se volvía más natural. Los recuerdos familiares buenos permanecían, pero ya no estaban manchados por la culpa o la obligación. Había encontrado un equilibrio, podía cuidar de mí mismo mientras aún me importaba mi familia, sin perderme en el proceso. Por primera vez en años, podía mirar hacia adelante y planear mi vida sin sentir que debía nada a nadie más que a mí mismo. Dormía mejor, reía más fácilmente, y cada pequeño logro personal se sentía como una victoria gigantesca. La independencia, tanto emocional como financiera, estaba llegando paso a paso, y con ella, una sensación de libertad que nunca había experimentado antes. Reenvié todo a mamá y a papá con el asunto: esta es su factura, no la mía. Mamá respondió al instante: ¿por qué estás siendo cruel? Escribí y borré 20 versiones de no lo estoy siendo. Cerré la laptop y salí a correr. Necesitaba moverme, dejar que el aire y el sudor hicieran su trabajo sobre la tensión acumulada. Cuando regresé, había un correo más en mi bandeja de entrada. No era de ellos, era de Cole. Asunto: sé real, Max. Todos sabemos que te gusta usar esto en nuestra contra. Siempre quisiste ser el héroe. Felicidades, ganaste. Lo leí y sentí que la rabia finalmente se hacía presente. No era un grito, era punzante, clara y directa. Respondí con una sola frase. Quería seguir siendo su hermano, pero ya no podía cargar con su historia a costa de mí mismo. No respondió. Esa noche establecí una nueva regla, que suena tonta escrita, pero fue un acto de cuidado propio: no abriré la aplicación del banco después de las 9 de la noche. Nada ahí podía arreglar a mi familia después de esa hora. Puse el teléfono al otro lado de la habitación y me fui a dormir. Por primera vez en años, dormí sin ansiedad, sin sentir que debía algo que no era mío. Ahora sé esto: puedo amar a mi familia y aún así negarme a financiar su negación de la realidad. Puedo ser confiable sin ser un felpudo. Puedo decir no sin escribir un párrafo para que todos se sientan cómodos. No le debo a nadie mi agotamiento. No le debo a nadie mis ahorros. No le debo a nadie la versión de mí que hace su vida más fácil a costa de la mía. No voy a enviar dinero nunca más. No porque esté enojado, aunque a veces lo estoy. No porque quiera que sufran. No quiero eso. Lo hago porque estoy harto de fingir que esto es normal. Si me piden ayuda de buena fe, clara, específica y con respeto, decidiré caso por caso. Si intentan culparme, reescribir la historia o convertir mis límites en un problema, la respuesta es simple: no. El binder sigue en mi closet. No lo miro seguido. No es un trofeo. Es un registro, un recordatorio de que no estoy loco. Cuando la duda se asoma, abro una página, leo unas líneas y la cierro. No necesito seguir sumando, las cuentas ya hicieron su trabajo. Mamá y papá todavía me mandan mensajes a veces. Fotos del perro, comentarios casuales. No me agradecen por los años en los que ayudé.
quizá nunca lo hagan. Esa es su historia. La mía es diferente ahora. Empieza con, mi nombre es Max, pero ya no termina con confiable. Termina con autorrespeto. Estoy construyendo una rutina nueva. Los domingos por la mañana son para correr y preparar pancakes. El primero de cada mes es para mover dinero a mis ahorros. El tercer domingo es para llamar a un amigo y hacer planes que no voy a cancelar. El binder sigue cerrado. Si tuviera que resumirlo en una sola línea, la línea que me hubiera gustado que alguien me dijera cuando tenía 21 años sería esta: esto no es venganza. Esto es cierre. Y aquí está mi promesa final a mí mismo, simple y sólida: no dejaré que nadie convierta mi amor en una factura. Con el tiempo, todo empezó a asentarse. Cada semana, al revisar mis finanzas y mis decisiones, sentía una especie de tranquilidad que antes me era imposible. No había llamadas urgentes, ni mensajes de último minuto, ni transferencias pendientes que me hicieran sentir responsable de todo y de todos. Mi energía ya no estaba drenada, y cada día que pasaba era un recordatorio de que podía existir un equilibrio entre cuidar a los demás y cuidar de mí mismo. Empecé a disfrutar de pequeños placeres que antes ignoraba. Un desayuno sin prisas, elegir un yogur que me gustara aunque no fuera necesario, comprar libros que quería leer sin pensar en lo que debía gastar. Cada elección era un acto de libertad, una señal de que estaba reconstruyendo mi vida bajo mis propias reglas. Incluso las relaciones cambiaron. Llamadas a amigos, planes que no cancelaba, fines de semana libres para caminar, leer o aprender algo nuevo. No sentía culpa, ni ansiedad, ni presión. Mi tiempo era mío. Aprendí que cuidar de mí mismo no significa dejar de amar a mi familia, significa no dejar que su dependencia y sus expectativas definan mi vida. El binder seguía guardado en el closet. Ya no lo necesitaba para recordarme lo que había hecho, era un testigo silencioso de mi historia, de cómo puse límites y afirmé mi propio valor. Cuando la duda aparecía, lo abría, leía unas líneas y lo cerraba. Ya no contaba nada, la contabilidad ya estaba hecha. Mi vida cotidiana se volvió un acto de equilibrio consciente, mis finanzas bajo control, mis decisiones libres, mis emociones protegidas. Dormía mejor, reía más, me sentía ligero. Cada domingo, cada inicio de mes, cada pequeño logro personal era un recordatorio de que había aprendido a priorizarme sin culpa. Y así, poco a poco, Max dejó de ser solo el hijo confiable. Se convirtió en un hombre con límites claros, respeto propio, y la capacidad de amar sin perderse a sí mismo. La independencia no era solo financiera, era emocional, mental y espiritual. La paz que sentía era silenciosa pero profunda, y cada día reafirmaba que había tomado la decisión correcta. En la historia de mi vida, la última palabra ya no era sacrificio ni obligación. Era autorrespeto. Y por primera vez, sabía que podía mantener ese límite para siempre, sin que nadie lo convirtiera en culpa ni en deuda.